Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí saludarlos el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia ciudadana de este año 2022 en su sexta oportunidad. Les saludo desde acá de las dependencias de CEPAL, donde como Instituto Nacional de Estadística nos encontramos revisando los grupos de trabajo de esta conferencia que se hace anualmente, así que un saludo afectuoso para cada uno de quienes nos acompañan virtualmente el día de hoy. Hay que recordar que estas conferencias que estamos realizando, y particularmente la de hoy, siempre tiene como temática central nuestro quehacer institucional y donde buscamos representar de manera cercana y dinámica y generar también un espacio propicio del diálogo entre nuestra institución y los ciudadanos. Hoy vamos a presentar el tema del Censo de Población y Vivienda en términos generales, y esta ponencia va a estar a cargo de Macarena Alvarado Moscoso, quien es economista y magíster en Economía de la Universidad de Chile, además de tener un Master in Public Policy and Development de la Universidad de la Escuela de Economía de París. No voy a decir el nombre de la universidad porque es un poco complejo, pero así que me disculparás, Macarena, pero contarles que Macarena desde este año 2022 se desempeña como jefa del próximo Censo de Población y Vivienda en nuestra institución, que está proyectado para levantarse durante el año 2023. A través de la presentación de Macarena, vamos a conocer la importancia del censo, cuáles son sus impactos y las principales características. Asimismo, nos va a comentar respecto de los avances en la preparación del levantamiento censal que se va a desarrollar entre marzo y junio del año 2024. Toda vez que este proyecto es de la máxima relevancia, no solo para los organismos del Estado, que son quienes reciben esta información y luego se generan políticas públicas, sino que para cada uno de los habitantes de nuestro país, donde la información se construye desde la participación de todas las personas que residen en el territorio nacional. Y que no solamente hay que recordar que este censo, ¿cierto? Es un insumo fundamental para todos los organismos públicos, también las ONGs, también el sector privado en el diseño de políticas públicas y también privadas, sino que también desde el punto de vista estadístico nos permite actualizar nuestros marcos muestrales, que también son utilizados en otras encuestas tan relevantes para las políticas públicas como la encuesta CACE, la encuesta CACE, nuestra misma encuesta nacional de desocupación, nuestra encuesta de empleo, ¿cierto? También la encuesta de seguridad ciudadana, la encuesta de presupuestos familiares, entre otras encuestas de hogares. Quiero también aprovechar esta oportunidad para dejarlos invitadas e invitados a que se inscriban y sean partícipes de nuestra siguiente conferencia ciudadana que se va a realizar el jueves 29 de septiembre, donde vamos a tratar los temas de estadísticas de género, que son también un tema de alta relevancia en el contexto que estamos viviendo en estos tiempos. También quiero dejarlos invitados a que visiten nuestra página web y también la web de El Censo, donde tenemos un micrositio en censo.cl. Este portal alberga información relevante sobre el censo de población y vivienda, lo que se ha estado haciendo durante este último tiempo, y también los invitamos a conectarse a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y nuestro canal de YouTube. Espero que todos y todas tengan una muy buena jornada y recuerden que las estadísticas oficiales de nuestro país las construimos entre todos y todas. Macarena, la palabra es tuya. Muchas gracias, directora. Muchas gracias por la presentación a la directora. Bueno, agradecer también la convocatoria.
que estamos teniendo en este momento en esta conferencia ciudadana de Censo, Población y Vivienda. Agradecer a todos los asistentes que están participando, a la sociedad civil, a centros de investigación, a personas del sector público, profesionales, funcionarios del sector público que están participando, instituciones académicas, organismos internacionales, medios de comunicación y, por supuesto, a funcionarios de nuestra institución que también están participando en esta conferencia. Voy a proyectar la presentación para poder contarles sobre censo. Supongo que ahí se ve bien. Súper, muchas gracias, Tamara. Bueno, lo primero para partir es ponernos todos como en un estadio común, se podría decir, sobre qué es un censo. Los censos son recuentos de población y vivienda, tal como lo dicen su nombre, censo de población y vivienda. Nos preocupamos, este es un proceso para contar y caracterizar tanto a las personas, a los hogares y a las viviendas del territorio nacional en un determinado momento del tiempo, siendo por supuesto el foco más importante siempre las personas, personas así como está en nuestra imagen, de todas sus características, de diversos orígenes, incluso de diversas nacionalidades, porque lo que nos importa es saber quiénes vivimos en el territorio y cómo vivimos. El objetivo justamente es poder, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué el Instituto Nacional de Estadística? ¿Por qué los países hacen los censos? Y es para poder tener información demográfica y poder actualizar el tamaño de la población, su estructura, sus características, la distribución territorial, tanto a nivel de poblaciones, de hogares y de vivienda. Y esto es con 4 énfasis importantes, que es a lo que apunta la construcción de un censo. Primero, el estimar la población y el poder tener proyecciones de población. Los censos habitualmente se realizan cada 10 años en los países y por lo tanto, entre este periodo de tiempo es importante poder tener información sobre cuánta población existe y para ello se construyen las proyecciones que se basan en la información que se levanta a partir de un censo. También, tal como lo mencionaba la directora, el censo es el insumo principal para la construcción de los marcos muestrales. Este concepto, que quizás es difícil en términos ciudadanos, básicamente es aquel marco que nos permite poder representar a partes de la población cuando realizamos encuestas. Las encuestas, como algunos la vemos como en nuestro rol ciudadano, vamos viendo frecuentemente resultados de diversas encuestas. Las encuestas se aplican en una población reducida y para asegurar, tienen que tener ciertos mecanismos para poder asegurar que esa población reducida representa la diversidad territorial. Y los marcos muestrales son uno de los insumos necesarios para poder sobre ellos trabajar y seleccionar a población que permita representar al resto de la ciudadanía. Por supuesto, hay diversidad de instrumentos que usan diversidad de formas también de selección, pero las estadísticas oficiales se realizan bajo estos mecanismos. Suministrar información para las políticas públicas, y esto en los dos niveles, en el nivel propio del censo y de sus proyecciones, pero también a través de ser un insumo necesario para la construcción de encuestas. El censo es el insumo básico para el Sistema Nacional de Estadística y para la construcción de las estadísticas, y por supuesto las estadísticas son un insumo imprescindible para la elaboración de las políticas públicas. Y también otro de los objetivos principales o relevantes del censo es justamente el poder contar con información tanto de territorios como de poblaciones o de grupos de la población más pequeños que no necesariamente se logran ver reflejados en un instrumento como una encuesta. Un censo sí lo permite porque permite capturar, o sea, busca capturar, por supuesto, a toda la información de la población y de las viviendas y, por lo tanto, nos permite tener datos relevantes respecto a aquellos territorios más pequeños o también de aquellos grupos de la población más pequeños. Por ejemplo, de comunas, es muy difícil tener información comunal a partir de una encuesta, porque es muy costoso el poder realizarlo, y Censo nos permite tener esta información a ese nivel de territorio.
¿Qué es importante, por supuesto, de este proceso de recolección y por qué también es importante que podamos compartir esto en esta conferencia? Porque finalmente el censo es un desafío país que nos involucra a todos y todas desde los distintos roles que tenemos cada uno en la sociedad, y de poder hacer partícipe de este desafío país a todas las personas de nuestra comunidad, y de poder dar la certeza de qué significa, de por qué es importante, de qué se hace con la información, y también de siempre poder explicarle a la ciudadanía que la información que se recolecta a partir del censo, así como toda la información que se recolecta por el Instituto Nacional de Estadística, está resguardada por la Ley del Secreto Estadístico. Entonces, es una información que se usa para fines estadísticos y no para otros fines. Yo creo que eso siempre es muy importante de poder comunicarlo y irlo reforzando. Y ahora ya en tierra derecha, contar de qué se trata lo que viene en nuestro Censo de Población y Vivienda este 2024. Tenemos ya, nos quedan menos de 2 años para ir a terreno a levantar el censo, pero como les voy a mostrar acá, es mucho menos tiempo para que nos estemos ya todos participando en el censo. Lo primero, contarles las novedades de este Censo de Población y Vivienda 2024. Va a ser un censo, este es un concepto que no necesariamente es conocido a nivel ciudadano, pero lo importante es qué significa. Va a ser un censo de derecho. Este es un censo que se basa en la información de la residencia habitual de las personas. Y por lo tanto nos permite recolectarlo en un periodo más amplio. Va a ser recolectado en un periodo de 12 semanas, donde vamos a ir a registrar en las viviendas o a levantar información en las viviendas de las residencias de quienes residen habitualmente, a diferencia de censos anteriores que habían sido realizados en un solo día, en este día que se definía feriado, y se recolectaba la información de quienes habían pernoctado en esa residencia o donde se levantara el dato de censo la noche anterior. Ahora es un censo de derecho. Vamos a estar 12 semanas, durante el 2024 realizando el trabajo de campo. Estas 12 semanas se van a concentrar entre marzo y junio del año 2024. ¿Qué otra cosa es importante de este censo y que está asociado, por supuesto, a que vayan a ser 12 semanas? Es que se va a contratar al personal operativo, principalmente, por supuesto, a los censistas. En procesos anteriores se había trabajado con voluntarios, obviamente en un proceso de 12 semanas eso no es posible ni es factible. Se va a trabajar con censistas contratados para estos fines, para los fines de ir a censar, quienes por supuesto van a tener todas las señaléticas, vestimenta, indumentaria, credenciales, código verificador para verificar su identidad por temas de seguridad, etcétera, y ellos van a estar visitando las viviendas a nombre de la institución para recolectar la información censal. Y un tercer punto que me gustaría destacar en estas novedades censales tiene que ver con el método de recolección. Ya el país en sus estadísticas ha ido transitando en los últimos años hacia, desde el papel, que era el tradicional método de recolección, hacia una modalidad de recolección asistida por un dispositivo móvil, celulares. Primero empezamos con tablet, hubo momentos en que hicimos recolecciones en algunas encuestas con PDA. Bueno, hoy día ya estamos más en dispositivos electrónicos tipo smartphone en algunos casos. Lo interesante de esta modalidad, que en la jerga técnica, su sigla es CAPI por sus siglas en inglés, pero es una modalidad presencial apoyada por medios computacionales, es que nos permite estar haciendo un sistema de gestión o teniendo una gestión permanente del territorio. Nos permite ir mirando día a día cómo vamos avanzando en el levantamiento de datos en cada una de las regiones y de las comunas del país, a diferencia de la restricción que te impone el papel, que el papel tiene otros tiempos. Uno va a registrar en papel, el papel tiene que llegar a una oficina, en esa oficina pueden existir distintos métodos, se tendrá que trasladar a otro lugar para el que sea procesado, etc. Entonces, no tiene la posibilidad de este registro o este seguimiento, este monitoreo permanente
constante del avance de terreno, lo que es clave para el éxito de un censo y de cualquier proceso estadístico, pero en nuestro caso el éxito de un censo, porque nos permite ir tomando medidas para asegurar la cobertura y asegurar la calidad censal. Entonces, esa es la medida principal de recolección y va a existir una medida complementaria de autoempadronamiento a través de una página web que va a estar instalada para estos fines, y este activar por un código QR que se le va a dejar a las viviendas cuando no sea posible censar a las viviendas o a sus residentes de manera presencial. Entonces vamos a tener también esta modalidad, nueva modalidad súper interesante de recolección. El papel va a ser usado, preferentemente no, pero pueden suceder o podemos enfrentarnos a situaciones en que sea necesario y que debe ser en nuestras definiciones lo mínimo posible, porque las principales modalidades, como les decía, es la aplicación presencial mediante dispositivos móviles y el autoempadronamiento mediante una aplicación web. Esas son, diría yo, que las principales novedades de que se hace previo al censo, y esto es lo interesante porque les decía que ya vamos a empezar prontamente a trabajar en el censo, porque este es un proceso anterior que nos permite actualizar justamente la cartografía y lo que nos habilita para luego poder realizar un buen censo. Con este proceso nosotros vamos detectando, por ejemplo, aquellas construcciones que están recientemente habitadas, entonces tenemos que ver qué viviendas hay, cuántas personas residen en estas nuevas viviendas para poder ir preparando el operativo de terreno del censo. Es un proceso fundamental, es un proceso clave y es un proceso, es la piedra inicial del proceso censal. ¿Cómo vamos a trabajar? Y aquí aparece esta actualización cartográfica censal. Nosotros ya estamos en 2022 preparando una de nuestras pruebas censales que se llama prueba integral. Es una prueba que se va a ejecutar en 4 comunas del país, que ya se las voy a mostrar. El año 2023 se va a realizar una prueba censal que es conocida también en la jerga censista como censo experimental, y así como lo dice su nombre un poco más técnico, básicamente lo que vamos a hacer en la prueba censal es probar nuestro censo. O sea, es hacer un operativo a muchísima menor escala, pero que refleje en su completitud lo que va a ser el censo en 2024, donde detectemos espacios de mejora que nos permitan tener un censo exitoso en el 2024. Y el proceso de actualización cartográfica censal, que se realiza también en el 2023. Nosotros entendemos que el censo parte con estas cajitas de azul oscuro, ¿ya? Con la actualización cartográfica, con nuestra prueba censal y luego con nuestro censo, ya estamos adentro del censo. Esto es el corazón del censo 2024, con 3 hitos súper relevantes dentro de este corazón, y por lo tanto partimos nuestro trabajo previo a la recolección del 2024 y lo partimos el 2023. Antes de entrar a estos 3 hitos, explicarles lo de la prueba, contarles la prueba integral. La prueba integral es un proceso que vamos a realizar en estas 4 comunas del país, en Santiago, en Coquimbo, en San Antonio y en Licantén, con el objetivo de conocer o de probar nuestros procesos y también todas nuestras herramientas tecnológicas. Como les comentaba al principio, este es un censo bien innovador en términos tecnológicos, incorpora la tecnología como un pilar fundamental de la estrategia censal, no solo en la recolección lo habilita también hacia tener sistemas de gestión más desarrollados, más en línea, con permanente seguimiento, y por lo tanto en esta prueba integral vamos a ir a probar algunas de estas herramientas y también algunos de los procesos censales. En San Antonio, por ejemplo, vamos a ir exclusivamente a probar
dentro de un campamento, cómo funciona nuestro proceso censal para campamentos. En el caso de Licantén, lo interesante de la experiencia de Licantén es que va a ser un proceso, vamos a ir a censar a la comuna completa de Licantén. Por eso esta diferencia entre el territorio rural y el territorio urbano, porque los censos tienen desafíos distintos en estas áreas. Los territorios rurales tienen características diferentes, obviamente, al urbano, que lo hacen muy desafiante, por supuesto, al en general tener territorios amplios con más dispersión de viviendas. En cambio, en los territorios urbanos tendemos a tener estos espacios de manzanas, por lo general, donde tenemos concentración de mayor cantidad de viviendas. Entonces tienen esta diferencia. Bueno, Santiago, que tiene sus propias características, diversidad demográfica interesante y también en algunas partes de la comuna de Santiago tenemos concentración de viviendas, de casas, y en otros sectores tenemos concentración de edificios, que es otro también desafío importante. Entonces desde ahí nos interesa conocer también esa experiencia. Y Coquimbo, que tiene una presencia también bastante particular de otro tipo de características que nosotros le llamamos manzanas irregulares, que no son necesariamente estas manzanas tan claritas que tenemos en algunas otras partes de las comunas. Entonces nos abre otro desafío de gestión en el territorio. Vamos a ir a visitar 10.000 viviendas, y aprender obviamente de este trabajo con miras a poder hacer todas las modificaciones y perfecciones que se requieran antes de la prueba censal del 2023. Y ya nuestra prueba censal es un operativo grande, como les decía, esto se conoce en la jerga como técnica, como un censo experimental. Pero para nosotros también poder hacerlo un poco más ciudadano, lo llamamos acá en el país una prueba censal, para poder explicar más claramente de qué se trata. La prueba censal se realiza en todo el país, en las comunas que aparecen ahí en la lámina. Ahí también están los Ns de vivienda que están definidos preliminarmente. Estamos viendo ahí quizás algunos ajustes, pero preliminarmente los Ns de vivienda que están definidos en cada una de las comunas. Y salen dos comunas en rojito, la comuna de Cerrillos y la comuna de San Francisco de Mostazal. Y estas comunas aparecen en rojito porque van a tener la misma dinámica que les comentaba de Licantén. Van a ser dos comunas que se van a censar completas. O sea, van a ser un reflejo 100% de lo que ocurre en un censo. En las otras comunas se selecciona un radio dentro de la comuna para ir a hacer el proceso censal y probar distintos mecanismos. Entonces, esta es nuestra prueba que vamos a estar ejecutando en el primer semestre del año 2023. Para los que trabajamos en estadística y en levantamiento de datos, podemos ver que esta prueba es bastante grande, es del tamaño de nuestra encuesta CACEN. De la encuesta que tenemos, la encuesta más grande que tenemos en el país tiene este nivel de envergadura. Entonces, este es el nivel de envergadura que tiene la prueba del censo. Y luego, la actualización cartográfica censal, que como les decía, es un proceso donde vamos a verificar y actualizar la cartografía. Esto es las manzanas, dentro de las manzanas las viviendas, las direcciones, qué estado de ocupación tiene esa vivienda y cuántas personas residen en la vivienda. ¿Por qué esto es importante? Porque es imprescindible esta información para luego poder definir bien el operativo de censo y también para poder estar monitoreando posteriormente las coberturas censales. Nosotros necesitamos tener una actualización, una cartografía muy clara para que no nos quede ningún territorio sin recorrer y ninguna vivienda sin visitar. Y es por esto que este proceso es tan importante, se realiza en todo el país. Y empezamos en febrero del 2023, esto es como a la vuelta de la esquina. Y este es el primer insumo del censo. Este ya es el primer dato, se podría decir, sobre el cual se basa luego el censo de población. Partimos en la región de Aysén y luego vamos partiendo en los distintos grupos, en los distintos periodos del año, cerrando el último grupo, su inicio, en junio del 2023. El tiempo estimado que vamos a estar presente en cada uno de los territorios es de aproximadamente 5 meses. También va a estar un equipo de la institución,
con su clara indumentaria, su verificación de identidad, etcétera, que va a estar visitando las viviendas, y ahí obviamente la invitación siempre es a participar del proceso. Esto es muy breve, es solo identificar qué viviendas existen dentro de la manzana y cuántas personas residen en esas viviendas, o si la vivienda está desocupada. Son situaciones que ocurren, por ejemplo, no sé, en las comunas del borde costero, que son viviendas de descanso, de temporada, pueden ser que sean viviendas desocupadas, pero todo eso lo tenemos que ir registrando para poder asegurar un correcto censo en el 2024. Y luego el censo, que tiene esta envergadura. Nosotros tenemos, por supuesto, este no es el N final, sino más bien es el N que hoy día tenemos estimado con nuestra cartografía más actualizada, que es aproximadamente en el país 7.320.000 viviendas que vamos a tener que visitar. Esto nos sirve de una orden de magnitud para poder ir definiendo cuánto tiempo tenemos que estar en cada uno de los territorios dentro de la región, cuántos locales censales tenemos que tener funcionando, cuántos censistas tienen que estar en terreno y, por supuesto, cuántas entrevistas deben realizar los censistas para lograr en el periodo de 12 semanas capturar toda la información de la población que reside habitualmente en el país. ¿Cómo participamos? Bueno, primero el por qué. Porque es importante, y me imagino que a lo mejor esta es la parte que para todos es la más obvia, porque todos siempre hemos participado del censo. El censo tiene una épica país, un orgullo país que lo tenemos como ya incorporado. Cada vez creo que todos tenemos nuestras historias censales del día del censo, o el periodo del censo, pero el día del censo, de esperar al censista, de que te avisan que ya llegó, entonces tú estás ahí atento, o de haber descargado quizás tu cuestionario censal antes, haber mirado qué te van a preguntar, conversar en la vivienda sobre cuáles son las preguntas, las respuestas, etc. Es un proceso que lo tenemos todos incorporado, pero que es un proceso vital para las estadísticas del país y vital para las políticas públicas del país. El que sepamos cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos es fundamental para la elaboración de las políticas sanitarias, de las políticas de vivienda, por supuesto, de las políticas educacionales. O sea, absolutamente todo requiere estos datos censales. Y nos hace parte de este acto cívico y ciudadano. Nos hemos hecho parte y ahora vamos a ser parte nuevamente de este proceso para que podamos nuevamente tener un censo exitoso. ¿Y cómo participamos? Bueno, hay distintas formas. Por supuesto, esta es una forma ya de empezar a participar en el censo, conocerlo, saber cuándo viene, qué viene, cómo va a ser, y de a poco irnos informando, y también de esta forma ir informando a mi comunidad educativa, a mi comunidad laboral, a mi comunidad familiar, a mis vecinos. Las organizaciones de la sociedad civil son súper importantes en esta difusión también en los territorios, que viene el censo, cómo va a ser, etc. Pero también vamos, por supuesto, como esto va a ser un proceso, como les comentaba anteriormente, que va a durar 12 semanas y donde vamos a realizar un proceso de contratación del personal operativo, también se puede participar como personal operativo. Podemos participar como censista, si es que cuando se publique estos cargos, postular y participar en mi comuna, en mi región, etcétera, como coordinador de grupo de los censistas, como encargado de local, como encargado comunal, cuando en aquellas comunas donde se van a requerir encargados comunales, etcétera. O sea, van a haber distintas estrategias de participación y en distintas instancias. Estos procesos de reclutamiento y selección parten, por supuesto, el 2023 para ya estar listos y preparados antes de marzo del 2024 y poder salir a terreno con todos los profesionales o todas las personas que requerimos, los funcionarios que vamos a requerir para trabajar todos juntos en el censo, y capacitarnos antes, entender bien de qué se trata el proceso de terreno, de qué se trata este instrumento con el que vamos a estar trabajando. Vamos a ir teniendo actividades, estas mismas actividades con más detalle, quizás poder contarles en algunos otros espacios
bien cómo van a ser algunos de los procesos de campamento, los procesos de calle, cómo se van a censar en los hospitales, si es que hay residentes habituales, o las cárceles, o las áreas lejanas, cómo vamos a ir a censar aquellas que quedan muy lejos, las comunidades de pueblos indígenas o originarios, etc. O sea, acá tenemos hartos desafíos y podemos írselos, por supuesto, compartiendo y desde ahí que podamos ir ciudadanamente apoyando el proceso censal. Hay información en la página web de Censo, como comentó la directora en un inicio, www.censo.cl. Ahí estamos subiendo información permanente respecto a los temas censales. Ahora va a estar sobre todo lo que tiene que ver con la prueba integral, que salimos a terreno en los últimos meses de este año. Y también pueden obtener información ya histórica de procesos censales anteriores en la página de línea. Así que ahí está toda la información que tenemos en la institución, está pública en la página de INE.cl. Así que, bueno, eso, contarles esta breve introducción respecto al Censo 2024, agradecerles la convocatoria, agradecerles la participación y darles ahora el espacio para que puedan realizar preguntas. Macarena, muchas gracias por la instancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre el próximo censo de población. Tenemos algunas preguntas, entonces las vamos a ir abordando. Hay una pregunta que se repite harto que tiene que ver sobre si el próximo censo incluye preguntas sobre discapacidad. Para que nos puedas contar. Sí, les cuento. Sí, obviamente el cuestionario, la boleta censal, esto sigue en construcción, pero la que tenemos hoy con miras a la prueba integral incluye la batería definida por la Organización Mundial de la Salud para ser incluida en censos de población y encuestas a hogares para poder medir discapacidad. Es la batería, el set corto, se llama set corto del Washington Group. Ese es la batería que nosotros estamos incorporando en la boleta censal y que vamos a probar el funcionamiento. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta que Rafael Galdame nos pregunta: ¿cuál fue el primer censo de la historia de la humanidad? No sé si sabemos cuál fue el primer censo de la historia de la humanidad, pero sí le podemos contar lo que tenemos en la institución, en los censos históricos. Quizás puedas contarnos un poco más de la información que tenemos en la institución de censos anteriores, y nosotros vamos a aprovechar de poner en el chat el link donde podemos encontrar los censos desde el 1813 que están acá en la institución. Bueno, ahí Tamara lo mencionó, tenemos información desde el 1813. El primer censo de la humanidad, lamento no tener esa respuesta. Todos conocemos quizás los procesos censales que están relatados como en la historia, pero no sabría asegurar cuál es el primero, así que lamento no poder responder esa pregunta con exactitud. Macarena, quizás sería bueno que profundizáramos un poco en el tema de la residencia habitual, que es un concepto que podríamos profundizarlo en esta instancia para que la gente, quienes nos están escuchando, entiendan bien quiénes van a ser los censados y cuál es el concepto que tenemos definido para el censo de la residencia habitual. Sí, ahí está. Les puse la lámina con el concepto. Son aquellas personas que han permanecido en la residencia, que han residido en la residencia entrevistada durante al menos los últimos 6 meses, y que en caso de que lleven menos tiempo, tengan la intención de permanecer en esta residencia. ¿Ya? Ahora, esta es la definición general de residencia habitual, pero empezamos a tener muchas excepciones. Y cuando entramos a la definición exacta, que de hecho la vamos a poner en la página web también para que estemos todos informados, tenemos que empezar a ver esas excepciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos personas que están estudiando fuera de la residencia familiar? Bueno, va a depender cuál es la residencia donde está habitualmente mayor tiempo durante el año.
o situaciones que siempre tenemos que recordar, personas que estén enfermas y están hospitalizadas. Por supuesto, su residencia habitual es aquella donde residen y no el hospital, a menos que tengan residencia en el hospital, y eso también puede ocurrir. Hay personas que llevan más de 6 meses en el hospital y se encuentran ahí de manera también indefinida hacia adelante. Puede ocurrir. Aquellas personas que se encuentren viajando, eso es como fácil, ¿cierto? Cuando están viajando por trabajo, por supuesto tu residencia habitual. Todo depende del tiempo en el que, el mayor tiempo en el que están efectivamente viviendo en aquella vivienda. Vamos a tener una descripción súper detallada en la página web con todas las excepciones, porque la descripción principal es la más clara. Yo diría que cuando empezamos a ver, tenemos muchas casuísticas en el país respecto a situaciones que están como en el borde y que podemos tener dudas. Y ahí lo importante es que podamos despejar esa duda para que efectivamente censemos a quienes viven en la residencia cuando el censista vaya. Súper. Recordar que nos está presentando, para la gente que se empezó a unir más tarde, Macarena Alvarado, quien es la jefa del proyecto Censo de Población. Macarena, hay una duda, ¿este censo será georreferenciado? En el proceso censal, el dispositivo electrónico, cuando tú vas a censar, te permite justamente pararte al frente de una vivienda y poder señalar el punto, ¿ya? Eso la aplicación lo permite. Y por lo tanto, vamos a tener estos puntos a través del levantamiento censal. Ahora, obviamente va a suceder que esto, como les comentaba al principio, y voy a sacar la presentación, y como decía en la lámina que acabo de sacar, que van a haber modalidades mixtas y no en todas ellas va a ser posible detectar el punto, pero es un proceso que post censo tenemos que ir viendo cómo podemos asociarle la coordenada a esa dirección. Macarena, ¿por qué se opta por realizar un censo de derecho y no de hecho? Hay varias consideraciones de por qué un censo de derecho es una buena opción para un país como Chile. Y en una situación también, y en la situación que uno se encuentra ahora. Los censos de derecho te permiten controlar mejor el proceso del terreno. Es lo que les decía anteriormente, en un periodo de 12 semanas uno puede realizar gestiones para justamente reducir las posibilidades de omisión, poder ir, reiterar visitas a una vivienda, cambiar estrategias cuando una estrategia no funciona. Cuando los países crecen, se hace cada vez más difícil poder realizar censos en un día porque obviamente la logística es cada vez más complicada. Y el censo de derecho te va permitiendo poder tener un proceso logístico mucho más controlado y un proceso operativo mucho más controlado. Adicionalmente, el concepto de la residencia habitual es un tema bien importante para la definición de las políticas públicas, porque lo que más, para realizar políticas públicas, sobre todo en los territorios más pequeños, es bien importante detectar justamente ese concepto. ¿Quiénes viven aquí? ¿Quiénes usan los servicios de manera sustantiva o permanente en este territorio, más que quienes estén de paso? Y es por eso que también el medir la residencia habitual es uno de los temas que más nos importa en términos de la política pública y en términos obviamente de los levantamientos, y esto va acompañado de un censo de derechos. De hecho, y generalmente las encuestas de hogares utilizan este concepto de la residencia habitual e incluso los registros administrativos. Cuando tenemos registros administrativos con dirección, son direcciones asociadas a las residencias habituales principalmente. Entonces también nos permite ir homologando los conceptos de residencia a través de los distintos insumos estadísticos.
uno de los puntos bien importantes en el caso de un censo de derecho también es que este mayor control del operativo te permite también reaccionar de mejor forma frente a imprevistos. Por ejemplo, inundaciones, terremotos, aluviones e incluso territorios con contagios masivos de COVID. Todo eso puede ser controlado dentro de un censo de derecho porque vas cambiando la estrategia de acuerdo a qué territorio vas a visitar según una consideración, por ejemplo, de aquellas que mencioné. Entonces, hay bastantes definiciones que hacen que uno vaya avanzando hacia censos de derecho. De hecho, los países de la región han ido transitando también estos censos. Ahora mismo Brasil está realizando su censo, un censo de derecho también. Porque nos va permitiendo poder tener un operativo con una mayor gestión operativa y por lo tanto trabajar hacia tener una mejor calidad de la información. Gracias, Macarena. Considerando que el proceso censal será con personal contratado por INE, ¿requerirán coordinación y apoyo a los municipios? Nos pregunta Marcelo Lara. ¿Apoyo los municipios o de los municipios? Perdón. Desde los municipios. Sí, o sea, por supuesto, todo el apoyo, toda la coordinación. Nosotros estamos ya trabajando con los municipios. De hecho, si bien el personal es contratado, nosotros, o sea, el censo requiere, por ejemplo, tener locales censales, que son oficinas donde se realiza la gestión antes de salir al terreno. Estas oficinas, por lo general, se ponen a disposición desde los municipios. Nos definimos con ellos dónde podemos tener locales y ahí nos instalamos. Los municipios apoyan el proceso censal, van a estar apoyando y acompañando los procesos de capacitación cuando se requiera, y lo hemos conversado con varios alcaldes y varias alcaldesas también, cuando se requiera, porque vamos a ir a visitar algún área o más compleja, o quizás una comunidad que pueda tener algún tipo de desconfianza, vamos a ir con personal municipal para que nos ayude a abrir las puertas, a contarle a los vecinos y vecinas que vamos para levantar el censo, que venimos del Instituto Nacional de Estadística, etc. Entonces, el trabajo con los municipios ya partió. Tenemos con alrededor de 200 municipios ya del país convenios firmados con miras al censo. Todavía nos faltan algunos, pero estamos en ese camino. Nuestra expectativa es ya a mediados, más que mediados del próximo año, a finales del primer trimestre del próximo año, tener el 100% de los convenios ya cerrados con los municipios, y estamos en ese trabajo. Así que, por supuesto, es un trabajo que hacemos con los territorios. El censo, aunque a veces pueda sonar quizás un poco cliché, pero es así, lo hacemos todos y todas. Y sobre todo lo hacemos desde los territorios. Gracias. Macarena, acá una pregunta quizás que bueno que puedas contar y aclarar. ¿Cuál es el mecanismo de informar cuándo me tocará ser censado? Bueno, ahí vamos a tener una campaña comunicacional grande, pero vamos a estar informando cuando ya se vaya acercando el proceso, sí. Exacto, vamos a estar contando a través de los distintos medios de comunicación, tanto nacionales como locales, desde cuándo vamos a estar en el terreno. A ver, igualmente esto es un proceso de 12 semanas. No va a existir una información de a mi vivienda van a llegar el día 1 de mayo o 2 de mayo, pero sí vamos a saber en qué periodo vamos a estar en la comuna. En las comunas más grandes va a ser absolutamente todo el periodo, durante las 12 semanas, y vamos a ir informando a través del municipio, de redes sociales del municipio, de los medios de comunicación, radiales, televisión, etcétera, en qué partes del municipio nos vamos a estar moviendo. Van a haber afiches en algunas, queremos poner afiches en algunas comunidades hacia el interior para contar cuándo vamos a estar visitando esas comunidades en un lapso de tiempo. Pero si llega a ocurrir que la persona, los residentes no se enteran y nosotros vamos a visitarlos, vamos a dejarles un registro de que fuimos, un contacto si se quieren comunicar con su censista para agendar una cita
de cuando sí van a haber moradores presentes en la residencia, o también la posibilidad de, si ya fuimos muchísimas veces a la residencia, no tuvimos respuesta, no nos contactaron para una cita, etcétera, vamos a dejar también el QR para que se puedan autocensar en la residencia. Van a haber varios mecanismos y varias formas de comunicarnos de manera de que las personas en sus viviendas puedan enterarse de cuándo vamos a estar en cada uno de los territorios. Súper. En el caso que pase el censista a mi vivienda y yo no estoy, ¿qué voy a poder hacer en esa instancia? Lo que les decía, en el caso de que pase el censista, va a dejar una carta que pasó el censista, que vamos a ir de nuevo, y va a dejar su contacto para que la persona pueda decir, agendar una cita con el censista, pero va a pasar de nuevo y el censista va a ir a visitar por lo menos 3 veces una vivienda y va a ir en distintos días de la semana y en distintos horarios. Ya no va a ir el lunes a las 9, después a las 10 y a las 11. No, va a ir quizás un martes a las 10 de la mañana y no encontró a nadie, entonces va a decir, bueno, quizás encuentro otro día la semana más tarde, entonces irá un jueves a las 7 de la tarde, no encontró nadie, entonces voy a ir el sábado a mediodía, ¿ya? Entonces vamos a tener eso está dentro del proceso de visita y lo van a saber porque les va a quedar una carta de que pasamos a visitar, va a quedar la posibilidad de que se contacten con el censista para que el censista vuelva a ir o agenden la cita y si no va a quedar también el código QR si ya hemos ido muchas veces y no hemos podido encontrar a nadie para que puedan ingresar directamente y hacer el proceso de autocenso. Gracias, Macarena. Una vez que realicemos el censo, ¿hay alguna fecha estimada donde estarán disponibles los resultados? ¿Nos consultan? Esa siempre es como la pregunta del millón. ¿Cierto? Sí, los procesos censales tienen varias etapas de entregas de resultados. Ya los primeros resultados, que es básicamente cuántas viviendas se contaron y cuántas personas. Uno espera que eso se realice en un periodo de 6 meses, desde que se terminan los terrenos. Y eso es como bien importante, porque los terrenos tienen varias etapas, ¿ya? Entonces, desde que se termina, ese es como el estimado que uno esperaría que así ocurriera, y luego empieza ya una ronda de mayor cantidad de información, más desagregaciones, vienen después las proyecciones, etcétera. Ahora bien, tenemos un desafío importante en este censo y es que efectivamente al tener varias modalidades, tenemos que ver también cuántos tiempos nos va a tomar las integraciones de las modalidades. Esperamos que sea menos, por supuesto, pero es uno de los desafíos interesantes y de las cosas que vamos a estar probando. Pero uno esperaría esos tiempos aproximados de la entrega de los primeros resultados y después los otros ya empiezan a salir de manera consecutiva hacia adelante. Tamara parece que no sé si se le cayó su señal, que estaba viendo las preguntas. Sí, Tamara tuvo un problema con la señal, parece. Hay otra pregunta acá, Macarena. Mira, siguiendo con las preguntas. José pregunta si pueden las personas solicitar el QR para censarse solas. Sí, o sea, va a haber el proceso justamente cuando los visiten. Hay una posibilidad de que las personas le digan al censista que prefieren que no los censen de manera personal y que ellos están disponibles a realizar el autocenso en el QR. Ahora bien, el proceso no termina ahí, porque si por esas casualidades a la persona se le olvida censarse o pasan los días y no logramos cerrar el censo, vamos a volver a visitarlo de nuevo. Entonces, por supuesto que está la posibilidad, porque la idea es esa, es poder involucrar a la ciudadanía con las modalidades que más les acomode para poder censarse. Pero no va a ser solo como abrir la posibilidad y dejarlo ahí, sino más bien va a haber un tiempo en el que va a estar habilitado el QR para poder autocensarse y en caso de que no ocurra volveremos a visitar a las personas. Macarena, nos queda una última pregunta.
que es a modo de resumen, si puedes resumir por favor las pruebas que quedan antes de llegar al proceso censal del 2024, por favor. Por supuesto, tenemos dos pruebas, una este año que se llama prueba integral y una el próximo año que es la prueba censal. La actualización cartográfica censal no es una prueba, es lo que les decíamos, o sea, lo que les decía que es la actualización de la cartografía. Pero tenemos dos pruebas, una este año, una el próximo, y además el próximo año la actualización cartográfica censal. Así que, bueno, aprovecho dado que era la última pregunta, muchas gracias Luis, aprovecho de agradecer esta tremenda convocatoria, el interés por el proceso del censo y por supuesto dejarlos a todos súper invitados e invitadas a participar en este censo de población y vivienda que vamos a realizar el 2024, abrirles las puertas a los censistas, a colaborar con el trabajo del censo, a autocensar si se quieren autocensar cuando los vayan a visitar, a confiar, por supuesto, también en el proceso, a contarle a los vecinos y vecinas, a las comunidades y todos los apoyos que se pueda dar al proceso censal son todos bienvenidos, a participar, como también les contábamos, con las distintas estrategias de participación. El censo es un desafío país enorme, post pandemia sigue siendo un tremendo desafío y se ha puesto incluso más desafiante, no solo para Chile, para los países de la región también. Nosotros lo vemos en nuestras conversaciones con los equipos de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia, cómo han sido sus censos, cómo están siendo sus censos, y son desafíos importantes. Entonces, solo reiterarles el agradecimiento de la participación y la tremenda invitación a que participamos de este proceso que, como les decía, lo partimos ya a inicios del 2023. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Si es que quedaron algunas preguntas pendientes por ahí, las vamos se responden a través de correo electrónico. Así que no se preocupen por aquello si es que quedó algo pendiente por responder. Muchísimas gracias y buenas tardes.